el día en que el hombre desafió lo imposible. La maratón de los Juegos Olímpicos de 1908, el 24 de julio de 1908, en los Juegos Olímpicos de Londres. El mundo fue testigo de una de las hazañas más épicas en la historia del deporte. Aquel día, la maratón no fue solo una carrera de resistencia, sino una odisea que trascendió lo humano. Fue la prueba que inmortalizó a un hombre pequeño y frágil en el panteón de los grandes héroes deportivos. Dorando Pietri. El comienzo de la prueba. El día era abrasador. El calor sofocante caía sobre el asfalto de Londres como un yunque de fuego. La maratón de aquel año tenía un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros, una distancia que se convertiría en el estándar olímpico definitivo. A las 14:33 horas, 46 corredores se alinearon en la salida, ubicada en el castillo de Windsor. Entre ellos, algunos favoritos como el estadounidense Johnny Hayes y el sudafricano Charles Heffron. Pero entre los competidores también se encontraba Dorando Pietri, un modesto corredor italiano de 22 años, bajo de estatura, delgado y aparentemente sin la complexión de un atleta de fondo. Cuando sonó el disparo de salida, los corredores partieron con prudencia, conscientes de que el calor y la distancia harían estragos. La carrera avanzó entre caminos polvorientos y un público que se aglomeraba a los costados del recorrido, con sombreros y pañuelos empapados de sudor. En la primera mitad de la carrera, el sudafricano Heffron tomó la delantera, corriendo con elegancia y confianza. Pietri, por su parte, avanzaba con paso firme, aunque sin llamar demasiado la atención. Pero la maratón no es solo cuestión de velocidad. Es una prueba de resistencia, voluntad y sobre todo sufrimiento. El giro del destino. El hombre contra el destino. A medida que pasaban los kilómetros, el calor comenzó a cobrarse sus víctimas. Los favoritos se desplomaban uno a uno, víctimas de la deshidratación y el agotamiento. Cuando restaban 5 kilómetros para la meta, Pietri, que había corrido de manera conservadora, aceleró el paso. Su respiración era pesada, sus piernas parecían de plomo, pero sus ojos estaban fijos en la lejanía. Y entonces ocurrió lo inesperado. Charles Heffron, quien lideraba cómodamente la carrera, comenzó a mostrar signos de fatiga extrema. Su ritmo disminuyó, su rostro palideció y su cuerpo temblaba a 1 kilómetro de la meta. Sus fuerzas lo abandonaron. Como un barco que pierde el viento en sus velas, se desplomó. En ese instante, Pietri tomó la delantera. La multitud enloqueció. Un desconocido italiano estaba a punto de ganar la maratón olímpica, pero su batalla apenas comenzaba. Los últimos 400 metros. La lucha contra lo humano. Al entrar al estadio White City, Pietri era un espectro de sí mismo. Sus piernas temblaban, su piel estaba cenicienta, sus labios resecos. La multitud de 75,0 personas rugía como si estuvieran presenciando el enfrentamiento de un gladiador contra la eternidad. Pero entonces, el drama alcanzó su clímax. A tan solo 200 metros de la meta, Pietri se desplomó. Su cuerpo no respondía. Intentó levantarse, pero sus piernas se doblaron como si fueran de trapo. El silencio se apoderó del estadio. Los jueces, los periodistas, los espectadores, todos contenían el aliento. Con un esfuerzo sobrehumano, Pietri logró ponerse de pie. Sus pasos eran torpes, su mente nublada. En vez de correr en línea recta, avanzaba en zigzag, desorientado. Tomó el camino equivocado, desviándose de la pista. Los jueces, temiendo por su vida,
lo ayudaron a corregir el rumbo. Pietri siguió avanzando, tambaleándose como un boxeador al borde del knockout. Cayó por segunda vez. El estadio entero se levantó de sus asientos. Con un último aliento, el italiano intentó ponerse de pie. Su cuerpo ya no era suyo, pero su espíritu lo empujaba hacia adelante. Se levantó, dio 2 pasos, volvió a caer. Un oficial se acercó y lo ayudó a ponerse de pie. Apenas 5 metros lo separaban de la línea de meta. Con el rostro desencajado, la mirada perdida, los músculos al borde del colapso, Pietri cruzó la meta. La multitud explotó en aplausos. Había ganado la maratón, pero la historia aún no había terminado. La descalificación y la inmortalidad. Minutos después de su victoria, surgió una polémica. Los estadounidenses presentaron una queja. Alegaron que Pietri había recibido ayuda para llegar a la meta, lo cual violaba las reglas de la competencia. El jurado olímpico deliberó durante horas. Finalmente llegó el veredicto. Dorando Pietri quedaba descalificado. La medalla de oro pasó a manos del estadounidense Johnny Hayes, quien había cruzado la meta después de él. Pero la gloria no siempre se mide en medallas. El heroísmo de Pietri conmovió al mundo entero. Su esfuerzo titánico, su lucha contra la extenuación, su voluntad inquebrantable, se convirtieron en leyenda. Incluso la reina Alexandra de Inglaterra, conmovida por su hazaña, decidió premiarlo con una copa especial de oro en reconocimiento a su valentía. Pietri no ganó la medalla de oro, pero se ganó algo más grande: la eternidad. El legado de un hombre que desafió los límites. Dorando Pietri se convirtió en un ícono del deporte. Su historia inspiró a generaciones de corredores y atletas de todo el mundo. Años después, fue invitado a participar en competiciones profesionales en Estados Unidos, donde ganó múltiples maratones. Se convirtió en un símbolo de la resistencia humana, de la lucha contra lo imposible, del espíritu indomable que habita en aquellos que no se rinden. El tiempo ha pasado, pero su historia sigue viva. Su nombre está grabado en la historia del olimpismo, no como un campeón de oro, sino como el hombre que desafió los límites del cuerpo y el alma. Porque en el deporte, más allá de los títulos y los récords, lo que realmente queda es el espíritu de aquellos que, incluso al borde del abismo, se niegan a caer sin pelear hasta el último aliento. Ese fue Dorando Pietri. Ese fue el día en que un hombre desafió lo imposible. No importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes.